18 al 24. Es una historia muy conocida y muy leída en estos días. Mateo capítulo 1, 18 al 24. El evangelista, después de darnos la genealogía de Jesucristo, donde hay muchos gigantes también, algunos más, otros menos, pero gigantes porque pusieron su vida al servicio del Señor. Y el 18 nos dice así de Mateo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Bueno, esta es la historia de la Navidad realmente. Nosotros decimos muchas veces, ¿no?, tal y como se celebra la Navidad hoy día, que no se parece mucho al relato bíblico, y es verdad. Y a veces decimos que la gente, o sea, ¿qué mensaje hay para nosotros aquí? Porque a veces pensamos o decimos que la gente de fuera, que no es cristiana, celebra la Navidad y lo único que piensan es en comer, en comida, en bebida, en regalos y en fiesta. Eso es lo que decimos, ¿no? Pero la pregunta es, perdón, ¿es que nosotros no hacemos lo mismo? Exactamente lo mismo que ellos. ¿Cómo celebramos nosotros la Navidad? Regalitos, que está bien. ¿Me queréis hacer un regalo? Bienvenido. Regalos, comer bien, beber bien, tal, y buenas gambas y jamón y todas estas cosas, y fiesta y cenas en la familia. Eso es lo que también hacemos nosotros. Pero la Navidad tiene un mensaje distinto para todos nosotros. No digo que no te reúnas y que no lo hagas, pero tenemos que también discernir cuál es el mensaje para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Por ejemplo, lo que vemos es que el pesebre fue el comienzo del reino, porque, por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos dice que aconteció, en Lucas 2.1 nos dice que aconteció aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lo que sabemos de esta historia es que Dios permite que este hombre haga un censo porque Jesús tenía que nacer en un momento concreto. Y lo que la Navidad nos habla es de la soberanía de Dios. Eso es de lo que nos habla la Navidad. El mundo está bajo la soberanía de Dios, el mundo está bajo el gobierno de Dios. Nuestras vidas, cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas, sean aciertos, sean errores, nos equivoquemos o no, nos vaya mejor o no, tomemos decisiones las que tomemos, al final es una decisión de Dios sobre nuestras vidas, la soberanía de Dios. La Navidad habla de eso, de que Dios es soberano. Este hombre, César Augusto es un nombre y un título a la misma vez. La palabra César era el nombre, Julio César, pero Augusto era un título que ellos se ponían. Augusto quiere decir el grande, el magnificente, el altísimo, César Augusto. O sea, cuando hablabas de él, ¿no?, estabas diciendo César el grande, César el sublime, el Augusto. Pero este Augusto, resulta que en su augustez hace un censo. Y lo que la Biblia te dice es, sí, ¿qué? Tú has hecho un censo porque Dios lo había dicho que tú lo ibas a hacer. Y al final él lo único que hizo fue aquello que Dios tenía determinado. La Navidad nos enseña que podemos estar tranquilos, aun cuando sea una situación difícil como lo fue para María y José, porque Dios siempre
estará con nosotros. Dios siempre nos acompañará. Dios nunca nos dejará. Aún nuestros errores, nuestras meteduras de pata, Dios hace que esas cosas tantas veces obren para bien, obren para enseñarnos, obren para humillarnos a veces, para que nos demos cuenta de cosas. Dios es soberano y nosotros en la Iglesia deberíamos de hablar mucho más de la soberanía de Dios en nuestras vidas, ser mucho más conscientes de la soberanía de Dios en nuestras vidas, ser consciente de que tú no eres una patada del destino, ni un boleto de lotería que a ver si te toca o no. Tú eres alguien sobre el cual Dios ha fijado tus ojos. ¿Con quién estás casado? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Dónde trabajas? Todo. Eso ha sido ordenado por Dios para ti. Ordenado por Dios para ti, para que tú un día puedas reconocer que Él está ahí arriba. Para que tú un día puedas levantar la vista, aún en tus malos momentos. Es así. Aún nuestros malos momentos nos llevan a Dios, porque en español tenemos un dicho, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y es así, aun cuando en nuestros peores momentos nos acordamos de Dios o decimos, Dios mío, porque nos gustaría de alguna manera pensar que Dios está en esto, que no es que a mí me esté pasando esto porque por la mala suerte, sino que Dios tiene algo para mí, tiene un propósito para mí, aunque sea venirme de un país y venir para aquí, ¿no? Dios tiene un propósito con todas las cosas. Y aquí lo vemos, ¿no? En este momento César Augusto hizo esto, pero esto lo hizo porque Dios lo dijo que lo iba a hacer. Nosotros somos, dice Pablo, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya sea en Brasil, en Perú, en Ucrania, en Rusia, en Alemania, en Colombia, en España, en Huelva, en Murcia, donde quiera que estés, Dios tiene algo preparado para ti de antemano. Y cada cosa que tú vives y cada cosa que yo vivo es parte del plan de Dios. La Navidad, si tú lo ves, nada fue inesperado, nada fue la casualidad. Todas las cosas que ahí se narran de la primera Navidad son el cumplimiento de Dios, cómo exactamente va pasando lo que Dios dijo, cómo exactamente van ocurriendo cosa tras cosa, tal cual y Dios las ha dicho, ¿no? Y yo supongo que me pensaba, ¿no? ¿Qué pensaría María, por ejemplo, su madre, cuando a Jesús ve que lo van a crucificar, ¿no? Supongo que echaría una vista atrás, dudaría tal vez María, pensaría, ¿valió esto la pena? ¿De verdad el ángel tenía razón cuando dijo estas cosas, cuando me dijo estas cosas? ¿De verdad estos fueron milagros o fue lo que la gente dijo de mi hijo? Imagínate María. Y al final tiene que ver a su hijo en la cruz, morir a su propio hijo. Pero todas estas cosas, ¿no? Ella las meditaba en su corazón, nos dice la Biblia, que las meditaba. Supongo que intentando pensar cómo todo lo que a ella le sucedía como esposa, como mujer de José, como madre de Jesús, cómo todo eso podía encajar, ¿no? en el engranaje, cómo podía encajar en los planes de Dios. Y la vida es así tantas veces. A veces encaja perfectamente situaciones en nuestra vida, ¿no? Y a veces parece que como que no encajan, ¿no? Pero el pesebre fue el comienzo de un reino. La Navidad es Dios entrando en la historia para gobernarla desde dentro. Mirad lo que dice, acompañadme si tenéis a bien, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. El versículo 1 del capítulo 9 nos ha dicho que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable. O sea, el augusto. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. María y José conocían esta profecía de Isaías. Y ahora ven un niño en un pesebre ahí. Un niño no es nada más que un niño. ¿Cómo encajar esto que dice la Biblia de Jesús en ese niño? ¿Cómo encajar esta situación?
¿Cómo encajar que van a tener que huir? Si tienen al Dios fuerte en sus brazos y tienen que huir. ¿Qué hacer? ¿A quién pedirle consejo? Son adolescentes, ¿qué hacer? ¿A quién pedirle consejo si llevan al consejero en sus brazos? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová los ejércitos hará esto. La Navidad es Dios entrando en la historia para gobernarla desde dentro. Y en este sentido, la Navidad para ti y para mí tiene que ser eso. Dios entrando en nuestra vida para gobernarla desde dentro. Eso es la Navidad para nosotros. El día que Dios entró en nuestra vida, en Jesús, entró en nuestra vida y la gobierna desde dentro, aún con las revueltas, se dice, sí, como las revueltas, ¿no? Un rey cuando gobierna no lo tiene siempre fácil todo, ¿no? Pues hay gente que se le rebela, hay gente que desobedece, un rey tiene que poner cárceles para aquellos que cometen delitos para meterlos en la cárcel, o sea, un rey no lo tiene todo fácil, tiene que gobernar. Y al menos en mí, Jesús no lo tiene muchas veces fácil. Cuando tiene que gobernarme desde dentro no lo tiene fácil, porque yo también tengo mis desvaríos, mis revueltas y cometo mis delitos también. Pero Dios está gobernando mi vida desde dentro. Y Dios está llevándome hacia aquellas cosas que Él quiere en mi vida. Y contigo igual. Contigo igual. ¿La Navidad qué es? Bueno, Dios eligió un pesebre para revelar su gloria. Para revelar su gloria. Y Filipenses Pablo lo dice, no haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, igual a Dios, morfé, forma, la misma forma que Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y creo que la Navidad nos enseña esto, ¿no? A despojarnos de nuestra gloria y vivir para la gloria de Dios. Una persona, una familia, una iglesia que no se despoja de su gloria no puede ir bien. Que cuando nosotros lo queremos hacer, cuando solo los egos nuestros, nuestras palabras, cuando queremos sobresalir sobre los demás, cuando en nuestra familia queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, imponernos igual que todo el mundo, no va a ir bien. Porque Dios eligió un pesebre, lo más sencillo para revelar su gloria. Pero cuando tú eres capaz de humillarte delante del Señor, ¿qué ocurre? El Señor te exaltará a su tiempo. Pero cuando tú aquí buscas exaltarte, ¿qué pasará? Un día seremos humillados. El pesebre fue un trono de piedra. El pesebre, un trono de piedra. Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, tú estás sufriendo. Timoteo estaba sufriendo persecución de fuera y de dentro en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, si sufrimos con él, reinaremos con él. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Y la Navidad también es eso, ¿verdad? Jesús dispuesto a sufrir para un día poder reinar. Jesús estuvo dispuesto a perder para un día ganar. Estuvo dispuesto a renunciar para un día recibir. Estuvo dispuesto a humillarse para un día recibir su gloria. Y eso es lo que Jesús dice en Juan 17, cuando le dice al Padre, Padre, yo quiero que estos que están conmigo estén donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. ¿Es gratuita esas palabras? No. Jesús está en su humillación y los discípulos están ahí con Jesús viéndolo, ¿no? Va a pasar pronto el arresto de Jesús, lo van a matar, lo van a crucificar. Y igual, ¿cómo encajar todo eso con lo que Jesús le dijo? Y Jesús en su última oración dice, Señor, yo quiero que ellos un día puedan ver mi gloria. Quiero es una expresión gramatical para reforzar, pero realmente lo que está diciendo es, Señor, yo oro por ellos para que ellos sean capaces de ver que un día van a ver mi gloria. Aquel que
que nació en un pesebre, murió en una cruz, decimos muchas veces, muy bien dicho. Aquel que nació en un pesebre, murió en una cruz, ¿sí? Pero hoy está sentado en un trono. En un trono. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, es interesante que la palabra, esa palabra es una palabra compuesta, Manuel, viene del hebreo, y realmente nosotros traducimos Dios con nosotros por la sintaxis, por la gramática, para darle sentido en español. Pero la palabra, esta palabra literalmente no es Dios con nosotros, sino que es al revés. Con nosotros, Dios. Emán, Él. Con nosotros, Dios. Esa es la idea, ¿no? Y la idea que está poniendo es con nosotros, Dios. Es la encarnación. Cuando Dios se hace un hombre, cuando Dios se hace un ser humano, es con nosotros, Dios, no Dios con nosotros. No sé si me explico, pero ahora, ¿para qué? Porque la Navidad, vale, celebramos que Jesús un día nació y que Jesús un día, 33 años después, murió. Por cierto, es interesante que Jesús tuvo unos escasos 3 años de ministerio público, digamos, cuando dejó a sus padres y empezó a predicar 3 años. 3 años apenas. Pero se preparó durante 30 para 3 años. Se preparó durante 30 años. Lo que hablamos de José, no despreciemos el proceso. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús viene y para qué Jesús muere? ¿Para qué? Para que nosotros celebremos un día la Navidad y digamos qué bonito y pongamos adornos y feliz Navidad, jo. ¿Para eso es la primera Navidad? No. Por ejemplo, Él vino para convertirse en rey. Él vino para convertirse en rey, no vino a otra cosa. Vino para convertirse en rey. Miles de veces en la historia bebés se han convertido en reyes. Por ejemplo, el rey que tenemos en España, Felipe VI, fue un bebé tiene mi edad, no la voy a decir, no, 57 años, hace 57 años nació y era un bebé y hoy es un rey. Pero en la historia solo hubo una vez que un rey se hizo bebé. Solo uno, y ese fue Jesús. Por eso Isaías dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Cuando veas en los balcones, cuando pone, ha nacido Dios. No, Dios no nació. Nació un bebé, que era Jesús de Nazaret, pero el hijo nos fue dado, que es Dios. Y vino, como digo, para convertirse en rey. Pero para convertirse en rey, ¿por qué? ¿Para qué? Celebrar la Navidad es someterse al Cristo que nació. Es una declaración de guerra contra el pecado. La Navidad es una declaración de guerra contra el pecado. La Navidad es, el ser humano está tan mal y va tan mal y solo está hecho un desastre que Él tiene que venir a salvarnos. La Navidad nos dice que Él vino precisamente para eso, para ayudarnos, para estar con nosotros, para que viéramos su gloria, para que viéramos que Él se iba a morir en una cruz y se iba a convertir en un rey. Para eso es la Navidad, para declarar una guerra contra el pecado. Y nosotros deberíamos de celebrar la Navidad en ese sentido, ¿no? Declarando la guerra contra el pecado, declarando santidad en nuestras vidas, declarando que nosotros no somos como cualquier persona, somos hijos, hijas de Dios, y declarar la guerra contra el pecado en nuestra propia vida, no permitirlo, no justificarlo, no ser mediocres espiritualmente. La Navidad nos enseña que uno no puede ser mediocre, que o lo das todo o no. E.M. Bounds, que cualquier libro que compréis de él os lo recomiendo, dijo, el niño del pesebre es el rey que juzgará a los vivos y a los muertos. Ese es Jesús. Era un niño, sí, pero era Dios. Y Él está esperando para juzgar a los vivos y a los muertos. La Navidad nos dice, ¿estás preparado o preparada para esto? ¿O no?
¿Estás preparado o preparada para que Jesús te juzgue y declare tu pecado y te diga, ¿qué pasa contigo? Cuando llegues un día delante del Señor, ¿qué le vas a decir? ¿Qué justificación vas a tener? ¿Qué obras vas a tener que presentarle? ¿Cómo te va a salvar Él? Porque Él nos va a juzgar a todos. Y la Navidad nos enseñó esto, ¿no? Que Él vino para eso precisamente, para morir y tener una base para decir, esta es la salvación y todo el que no esté aquí, se acabó. Yo lo sé que es duro esto. Sé que no es el típico mensaje de las postalitas de Navidad, de los angelitos. Ese tiempo ya pasó. Esa oportunidad ya pasó. Ahora Jesús es el Rey, está ahí arriba. Isaías 9 al 7 también lo hemos visto, ¿no? Cristo vino a nacer de nosotros, no vino a hacer de nosotros mejores hombres, sino hombres nuevos. La Navidad, oh no, la gente es más amable, más simpático, parece que el espíritu de la Navidad fluye, oh, y el vecino que nunca me habla ahora me dice feliz Navidad, o el jefe que me machaca todo el año en el trabajo me da la cesta de Navidad con los regalitos, o los clientes, o los pacientes, o quien sea que vienen, oh, que da gusto, ¿no? Jesús no vino para hacer mejores, no vino para hacernos mejores. La Navidad no nos habla de que tenemos que ser mejores personas, que tenemos que comportarnos mejor, que tenemos que estar más alegres. La Navidad no dice eso. La Navidad es que Jesús vino para hacernos hombres nuevos, hombres y mujeres nuevos. Y eso solo lo puede hacer Él y nadie más. Ni espíritu de la Navidad, ni nada. Ni Papá Noel, ni el Grinch, el del contrario al Papá Noel, ¿no se llamaba el Grinch? ¿Cómo se llamaba ese? El Grinch, ¿no? El verde ese que tiene tan guapo. Bueno, pues ni Grinch ni Papá Noel. Nadie nos puede hacer hombres nuevos ni mujeres nuevos. Solo Dios, solo Jesús. Y ahí tenéis una foto, ese niño que estaba llorando como un niño en el pesebre, 33 años después estaba gritando en la cruz. ¿Y qué fue una de las cosas que gritó en la cruz? Consumado es. ¿Y qué significa eso? En griego era una palabra, Jesús en griego pronunció esta palabra, tetelestai. Esa es la palabra que le pronunció, tetelestai. Y tetelestai lo que quería decir era, cuando tú tenías una deuda, comprabas una casa o adquirías una deuda, un préstamo, cuando tú acababas de pagar el préstamo, la persona que tú le acabas de pagar el préstamo te daba un documento oficial de tu contrato y encima llevaba un sello y ponía tetelestai en rojo. Y tetelestai significa está pagado, ya no se debe nada. Y eso es lo que Jesús está gritando en la cruz. O sea, ya está pagado. Ya está pagado. Por nosotros. Jesús estaba pagando, no tú ni yo. Tú y yo no nos podemos salvar, no podemos pagar. ¿Qué le vamos a pagar a Dios? Oh, sí, que se va a impresionar Dios cuando yo llegue un día delante de Él, ¿no? Como yo no había otro. Anda ya. No, no es así. Todos los seres humanos somos iguales ante Dios, exactamente iguales. Ninguno de nosotros podemos hacer nada. Isaías dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. O sea, imagínate, lo mejor de nosotros para Dios no vale, o sea, son trapos de inmundicia, lo mejor. Imagínate lo peor. Y la Navidad te dice, amigo, no hay para dónde. No hay para dónde, ¿por qué? Porque si no, ¿qué pinta ahí Jesús? Si hubiese para dónde y nosotros pudiéramos hacer las cosas, ¿qué pinta Jesús ahí? ¿Por qué nace ahí como nace? ¿Y por qué hace el ¿Por qué? Por eso precisamente. Por ti y por mí. El ángel cuando, vamos a Mateo capítulo 1, por favor, allí otra vez. El ángel cuando le dice a Jesús, ¿verdad? O sea, a José, le dice, mira José, ella va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto viene del Salmo 130. Vamos a leer el Salmo 130, es corto y tiene mucho sentido este Salmo.
Salmo 130. Es un canto gradual. Un canto gradual era los cánticos que Israel tenía, como 16, 18 salmos, cánticos graduales, o de ascensión se llamaban, que ellos los cantaban cuando iban a las fiestas anuales a Jerusalén, a Pascua, a tabernáculos o trompetas. Subían y allí iban hacia Jerusalén desde todo Israel, y mientras subían iban cantando coros, digamos, himnos, y este era uno de ellos que iban cantando, los peregrinos, mientras subían a Jerusalén a adorar. ¿Y cómo nos dice este canto? Nos dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Es un cántico, aparte de gradual, es un cántico de lamentación que se llamaba. El salmista ha tenido una experiencia difícil en su vida durante este año y ahora sube a Jerusalén a adorar, y mientras sube a Jerusalén a adorar va cantando: Señor, de lo profundo a ti clamo. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí? Bien, y dice el 2, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. O sea, el judío subía a Jerusalén a adorar a Dios. Subía a adorar a Dios, igual que tú a lo mejor hoy te has levantado y has venido hacia aquí a la iglesia a adorar a Dios. Y el judío, cuando subía en ese cántico, decía: Señor, si miras mis pecados, ¿quién puede mantenerse? O sea, un sentimiento de arrepentimiento, un sentimiento de humildad ante Dios, de reconocimiento. Señor, yo voy a adorar a Jerusalén, pero si yo llego allí y tú miras mis pecados, Señor, no puedo. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, esto es importante en el Salmo. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera. ¿Veis las repeticiones? Más que el centinela que a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Están esperando a que amanezca. Pero mirar, el hebreo no dice, porque en español parece como que dice que el centinela, que el vigilante está esperando a ver si amanece. No está diciendo eso. El vigilante está diciendo: va a amanecer sí o sí, y yo estoy esperando a que amanezca. ¿Me explico? O sea, no es que él no sabe si va a amanecer o no, va a amanecer. ¿Me explico o no? ¿Sí? Y él dice: bueno, yo espero, ese momento va a llegar, así que estoy esperando a que ese momento llegue. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y ahora aquí están las palabras del ángel a María. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Siglos después se cumplió en Jesús estas palabras. Siglos después se cumplió. ¿Qué me dice eso? Que todo lo que la Navidad dice de Jesús se cumplió, ¿verdad? Todo, míralo, léelo, todo lo que dice de la Navidad de Jesús se cumplió. Y que al final Jesús le dijo a los discípulos, dijo: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús así vendrá. Y si todo lo de la primera Navidad se cumplió exactamente al pie de la letra, ¿por qué no se va a cumplir lo que Jesús dijo de que Él volverá? Él volverá un día. Volverá a redimir otra vez a este mundo y a reinar en este mundo, a gobernar este mundo. Y si no, volverá en el sentido de que tú mismo vas a estar allí con Él. Vas a presentarte un día con Él. Porque, por ejemplo, uno de los cánticos, una de las palabras que la iglesia primitiva usaba era Maranata. ¿La habéis oído, no, esta palabra? Maranata. Y la palabra Maranata no es solo que Él vendrá, sino que Él está viniendo. ¿Y qué sentido puede tener que la iglesia primitiva y dijera Maranata, el Señor está viniendo? Porque de alguna forma tú y yo nos vamos a tener que encontrar con Él. O bien sea que Él venga aquí, o que esté viniendo en el sentido de que yo vaya a Él. La Navidad que nos dice
nos dice, Él redimirá a nosotros de todos nuestros pecados. Y si tú y yo un día queremos estar un día con el Señor, queremos ir al cielo, no son tus obras. Recuerda, trapos de inmundicia, no valen para nada. Es que tú confíes en ese niño que nació un día en Belén, pero que murió en una cruz y resucitó. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está gobernando este mundo y está gobernando tu vida. Que tú estés hoy aquí, que tú tengas la vida que tienes, no es una casualidad. Dios te está gritando con cada cosa. Como dijo C.S. Lewis, Dios nos habla a través de nuestra vida, pero en nuestro sufrimiento nos grita. Porque aún en nuestro sufrimiento, muchas veces cuando más necesitamos agarrarnos a alguien, al Señor, ¿verdad? Y ¿recordáis cuál fue, cómo intenté titular esto, no? ¿Os acordáis o no? ¿Despedida y cierre? No. Nosotros, Loida y yo, nos vamos para Murcia, pero la iglesia sigue. Y las promesas de Dios son con su iglesia. No son ni conmigo ni contigo particulares. Son con su iglesia. Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Y la iglesia, esta y cualquiera, tiene que confiar en estas palabras del Salmo 130. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, Él hará lo que tiene que hacer por cada uno de nosotros y por todos en general. Porque la Navidad nos recuerda, con nosotros, Dios. Y donde quiera que cada uno de nosotros estemos, con nosotros estará Dios. Sea aquí en nuestro lugar, con nosotros estará Dios. Amén. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el mensaje de la Navidad, Señor. Tantas cosas tenemos que aprender de él, Señor. Y es verdad que a veces nos despistamos de lo que vemos.